¿De las funciones como tal? Sí, de lo que hemos hablado, vamos allá a pasar a las funciones como tal. Sí, entonces si quiere dejémoslos, digamos que en este orden que lo tengo acá, que se lo voy a presentar, que ahí también entra lo de inclusión. Listo. Bueno, entonces en primera instancia se tiene acá la capacitación para docentes y es también lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Se puede trabajar el tema de inclusión, pero como proyecto, como tal, o lo dejamos como función. ¿A qué me hago referencia en este pedazo? Diego en este semestre tiene que hacer un anteproyecto, que es un tema principal en el cual él va a trabajar el próximo semestre, con las actividades, con un marco teórico, con un alcance, con unas actividades bien estructuradas y demás. Entonces, Diego ya tiene que estar terminando el tema de la caracterización y ya debe estar empezando el tema del diagnóstico de necesidades. Como les decía a ellos en la asesoría general, que espero que ya Diego la haya visto. ¿Cómo? Se cortó ahí un pedazo. ¿En dónde qué? En la del proyecto. Bueno, entonces él tendrá que hacer ese proyecto. Ustedes ya ahí determinan si él pues lo hace en temas de inclusión o en otro tema en particular que él encuentre como necesidad, porque ahorita estamos precisamente en la caracterización y ya debe estar comenzando con el diagnóstico de necesidades. Por eso decía que ojalá Diego ya haya visto la asesoría general, porque a esa no asistió. Entonces, sí es importante que se ponga al día porque debe hacerle a usted como interlocutora una entrevista semiestructurada para conocer la necesidad principal, ¿no? O las necesidades, porque, bueno, él tendrá que ver cuál es la más urgente. Y con respecto a esta situación, va a ser un instrumento de encuesta para docentes y para padres de familia para saber en dónde va a ahondar y en qué población como tal, porque la comunidad educativa se divide en directivos, en docentes, en estudiantes y en padres de familia. En algunos casos hemos trabajado con padres y con estudiantes, ¿no? En otros hemos tenido que trabajar con docentes, con estudiantes, docentes, estudiantes y padres de familia, ¿no? Depende de la situación en la que él como observador pueda realmente comprender de dónde es que se despliega más la situación. Por ejemplo, digamos que el tema de inclusión, pero es que los padres de familia tal vez no están sensibilizados a que su hijo tiene alguna dificultad. ¿Ya? O puede ser que los docentes no tienen las estrategias para. Entonces tendré que trabajar con todas las poblaciones o con alguna población en particular. Esto porque lo digo del proyecto y me salto de funciones a proyecto antes de que hablemos como tal de este cuento. Porque estas son las funciones, las que estamos viendo, pero él tiene que elegir, bueno, él no, la institución, y a raíz del diagnóstico de necesidades va a surgir un tema para hacer un proyecto. Y yo sí le hago una recomendación aquí porque pues para el tema de inclusión y que solamente aprovechemos a Diego con un proyecto en 3 estudiantes, veo que de pronto se nos va a perder material. ¿Ya? Podríamos, bueno, ahorita ustedes van viendo las funciones y de pronto hay otra necesidad que también se tenga, para que lo de inclusión lo dejemos en funciones y el proyecto sea en otra temática que la pueda aprovechar la mayoría. ¿Listo? Cuando usted se refiere a se va a perder material, ¿a qué hace referencia? Al tema del impacto de actividades, al tema de revisión pues teórica, ¿no? En el tema de que tal vez él deba hacer profundidad en 3 estudiantes y digamos, si tomamos un tema que se tenga otra necesidad, por ejemplo, crianzas, pautas de crianza positivas, entonces tal vez que va a ser un poco más amplio, ¿ya? Para que no se incluyan a los 3 padres de familia, sino que
tengamos una población más grande para Diego. ¿Sí? Entiendo, sí. Pues ahí como que me surgen varios cuestionamientos porque en realidad, como yo le mencionaba, nosotros no tenemos aquí un psicólogo de planta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hacemos recepción de varios casos de niños con discapacidad. Entonces la necesidad más grande que tenemos en este momento era sobre ese aspecto. Ya. Yo soy psicóloga, pero como te menciono, yo estoy elaborando en este momento como coordinadora, entonces el tiempo que disponemos para poder analizar ese tema es muy corto, ¿sí? Entonces, el interés de la institución en este momento, y se lo mencionábamos a Diego desde que él ingresó, es ese. ¿Sí? De pronto en las funciones, la directora sí me decía, pongámoslo a hacer de mucho para que tenga la experiencia, ¿sí? A participar de las terapias grupales que se hacen desde el área de psicología, a que comparta no solamente con un grupo, sino con los demás. Es decir, hay disposición de la institución para que él participe de diferentes actividades, pero nuestro interés mayor es ese apoyo que estamos necesitando con las docentes especialmente. Entonces yo le decía a él, como proyecto, lo que más nos interesaría es que nos deje, por ejemplo, así se ha elaborado una estrategia para que las docentes puedan analizar actividades que ellas plantean. Las docentes realizan una planeación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cómo ellas podrían analizar de una forma diferente a la luz de un caso de un niño con discapacidad, de enseñarles a cuestionar, ¿sí? de realizar, por ejemplo, talleres a las docentes donde las profesoras puedan analizar un poco más los casos y hacer estrategias más flexibles o planeadores más flexibles, ¿sí? Que se adapten a los casos de niños con discapacidad. Entonces, ese es el mayor interés. Por lo tanto, me preocuparía un poco dejarlo como función porque de verdad quisiéramos que se quede un material para a partir de las prácticas que estará. No hay lío. Pues de mi parte lo podemos hacer. Sí, es que tengan en cuenta que este semestre es de anteproyecto, es decir, que en este momento ustedes no van a tener, digamos que algún material, sino que el próximo ya lo van a poder ver de manera tangible, ¿no? Tal vez. Entonces es eso, listo, pero no hay lío. Entonces nos vamos por el tema de inclusión. ¿La población total es de cuántos estudiantes? Total son 33 estudiantes. Listo, ok. Entonces aquí viene la otra función, ¿no? Y es el diseño y aplicación de escuelas de padres o escuelas de familias, cómo lo manejen o cómo lo necesite la institución. Listo, en este sentido, él a lo largo del semestre, pues va a saber que necesita hacer la creación de alguna escuela de padres, ¿no? De pronto que va a un salón y ve que de pronto hay un tema de agresividad, que de pronto hay un tema de que no siguen las pautas, bueno, en fin, cualquier situación que se presente. Sabemos que cuando estamos hablando con niños, lo principal también somos los adultos, ¿no? Esa corresponsabilidad para la crianza y la formación de ese ser. La planeación, perdón. ¿Me dijo algo? No, que sí. La tercera dice planeación y aplicación de programas educativos. Entonces, no solamente el tema de inclusión, sino también que se pueda ver si se necesita que él apoye o aporte en algún proyecto transversal que tenga en la institución educativa como tal. ¿Listo? Orientación vocacional y educativa. Recordemos que a nivel de ministerio ya no estamos hablando solamente de que en los cursos superiores de 10º y 11, sino que también se está hablando de una orientación vocacional desde que se ingresa a la escolaridad, y esto para que ellos vayan teniendo una luz de. Entonces, si lo maneja la institución, bien. Si no ven que es de pronto alguna necesidad, no hay lío. Esta no es que sea prioritaria. ¿Listo? La elaboración del material didáctico, y eso quiero que Diego lo entienda, porque yo no quiero que en las bitácoras me aparezca que dibujé una cartelera, hice unas diapositivas. No,
hizo la elaboración de material didáctico que a los psicólogos educativos nos corresponde porque pues realmente necesitamos esas estrategias para poder hacer las intervenciones. Entonces, sí que lo veamos desde ese material didáctico. Por ejemplo, que la coordinadora necesita que yo lo apoye en un material didáctico para, yo qué sé, abordar a los padres de familia en la siguiente reunión, pues también le puedo colaborar con ello. ¿Listo? Esta que viene a continuación, pues ya me deja un poco tranquila que además de coordinadora, usted es psicóloga, y es la siguiente, que es la asesoría familiar y emocional a estudiantes y padres de familia. Ojo, nosotros en la educativa, Diego, no hacemos terapia, solamente hacemos asesorías, ¿no? Y esto incluye tal vez en algunos casos o en la mayoría, por así decirlo, la remisión a un especialista, a un psicólogo y demás. ¿Qué pasa? Como es practicante, él solamente puede abarcar casos tipo 1. Los tipo 2 y tipo 3 él no los puede tomar. Entonces, cuando sean tipo 2 y tipo 3, tendrá que hacer la remisión a quien cumpla como bueno, no sé si usted los puede afirmar o cómo lo están manejando ya. Si no, si de pronto no se tiene esa figura como psicólogo como tal, tiene que hacer la firma el representante legal de la institución. ¿Listo? Esto sin, bueno, o sea, Diego puede hacer hasta la remisión, ¿no? El por qué se remite, sin contar, digamos que todo el trasfondo, sino solamente la remisión, para que pues ya puedan tomar las rutas alternativas la familia al sistema de salud o al sistema de justicia, según lo que corresponda. En el material, en la carpeta de Drive, le dejé perdón la redundancia, el material para que Diego revise cuáles son los casos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 para que él se ponga en contexto. ¿Listo? Y se va a dar cuenta que en los tipo 2 y tipo 3 ya tienen que hacer remisión. Y esto debe hacerlo un profesional. ¿Listo? O el representante legal. No sé si hay dudas ahí de... Sí, tengo una pregunta en relación a las funciones. Cuando usted me menciona las funciones que él como psicólogo educativo va a tener posibilidad de realizar aquí, ¿tiene que dar como constancia de hacer todas esas funciones? Porque No. hay algunas que de pronto no se van a presentar en la institución. ¿Cómo cuál, Doc? De los que hemos nombrado. Por ejemplo, esa es la asesoría familiar y emocional. Te comento que en este momento, es como te mencionaba anteriormente, estamos viendo una transición, ¿verdad? Entonces, esas asesorías no están como contempladas tan formalmente, ¿sí? No es como que los padres de familia lleguen, sí, se haga una asesoría o con el niño, porque estamos haciendo una reestructuración de este lugar como campo educativo, ¿sí? Entonces estamos en una transición. Entonces, esos espacios todavía no se están presentando tan formalmente. Entonces, no sabría si él podría participar de algo así. Claro está que si llega a presentarse, la idea es que él tenga la experiencia, pero me preocupa porque no podría asegurarlo. Ya, listo. Bueno, en ese punto, pues a mí sí me inquietó bastante porque si eso es del día a día para un psicólogo educativo. Si se presenta y demás, sí sería ideal que él lo tome para que pueda, ¿no? Tener como ese acercamiento. Porque no estamos, digamos que tampoco muy aislados de que nos pueda suceder algo. Sí, es una población tal vez pequeña, pero en cualquier momento se puede detonar algún estudiante, podemos observar que hay un niño que está desmotivado, que debemos hacer pues ese abordaje, ojo. Y sí le hago pues una recomendación a Diego y también a usted, Doc, para que hagan los formatos formales, perdón la redundancia, de la institución frente a psicoorientación. Eso quiere decir que no es de la nada que nos llegue o que nosotros vimos a un niño que está llorando y sin contexto, ¿no? Entonces, si está en el aula y si yo estoy pasando, pues claro, lo atiendo, hago la intervención en crisis si es necesario, regulo al estudiante y hago la asesoría o lo que se
necesite en ese momento de manera pertinente. Pero si, por ejemplo, el docente me dice, vea, psico, lo que pasa es que tengo un niño que me está molestando mucho en el curso, yo quiero que usted lo revise. No, todo tiene que quedar por escrito. Entonces, que hagan el formato de remisión de docente a psicoorientación, de directivos a psicoorientación, de que si lo atiende Diego, se tenga un formato de atención y de seguimiento. Y que, ¿cuál otro formato nos faltaría? El de remisión. Esos son como los básicos que se deben tener. Porque Diego al final tiene que responder con, bueno, yo en el informe atendí tantos niños, estos son los formatos, que no se nos vaya a pasar que atendimos alguno y que no lo escribimos o que no lo certificamos. Claro, como ellos tal vez no pueden firmar, pero sí se tenga un control de a qué horas asistió y hasta qué horas estuvo en psicoorientación. Esto nos puede librar de muchas situaciones legales, lo digo por experiencia, y es que todos estos formatos de que salen del aula debe estar registrado. Claro que sí. Entonces sí, para esas asesorías. ¿Listo? No sé si Diego tiene preguntas. ¿Hasta ahí? No, profe, es entendible, profe. Ok. Hay otro tema de función y es la evaluación del aprendizaje. Y esto cuando se denota tal vez alguna dificultad que no ha sido diagnosticada, ¿no? Pero eso se lo puede hacer de manera grupal o individual, pero se deben buscar las herramientas precisas, ¿ya? Y si no se tiene, por ejemplo, algún cuestionario estandarizado en la institución y demás, si es pertinente que se haga, más vale si hay alguna duda de alguna dificultad de aprendizaje, se haga la entrevista y posterior a ello se haga la remisión al especialista. ¿Listo? Diego también podrá apoyar en los procesos de admisión, si los realizan, precisamente para saber cómo va a ingresar en su parte psicoemocional, para saber si ya tiene algún proceso con algún profesional para poder adaptar desde el momento cero las condiciones para el estudiante y que no sea difícil y que de pronto exista una deserción muy pronta. ¿Listo? Aquí viene el tema de la creación de proyectos de inclusión, que esto, si lo tomamos desde la función, ya será un tema pues apoyado con los demás profes o directivos de la institución, pero como lo vamos a tomar desde acá, pues entonces estará guiada por las dos. Eso quiere decir que conmigo en asesoría y con usted, porque Diego le va a estar indicando, estamos trabajando esto, mire cómo vamos, porque la que conoce realmente la población o que está más cercana a ella es usted y yo estoy más de acá de ver que todo se esté cumpliendo, ¿cierto? Y de poder asesorar a Diego en la temática pertinente. Pero la que conoce la población, pues va a ser usted y Diego. ¿Listo? El fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a través de los procesos básicos del desarrollo y cognitivos, que tiene también que ver con todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Para nosotros se vuelve vital, Diego, todo lo que esté afectando ese aprendizaje con nuestros niños nos compete. Ese es el resumen de todas las funciones. Y el último ya tiene que ver con el adulto mayor, pues que ustedes no tienen la población en este momento, entonces no la voy a tocar, pero sí esto. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas cosas por hacer. Si tiene alguna duda, Diego, este formato también está en la carpeta y si tú ves que de pronto quieres hacer algo, pero es clínico, pues entonces como hasta ya no llegan mis competencias, pues hago la revisión. ¿Listo? Aquí también está lo del jurídico, aquí está lo del organizacional y lo del comunitario, entonces para que por favor lo tengas en cuenta y lo repases, ¿vale? Eso es como frente a las funciones. No sé si ya Diego le indicó el formato de la bitácora. Sí, él me compartió el documento. Listo. Eso es realmente la forma de comunicarnos entre las dos. Entonces, por ejemplo,